serán más fuertes que tu palabra. Y mira, es bien interesante que en estos tiempos hemos visto a través de la televisión, los vemos cuando visitamos muchas veces una iglesia, que se ha convertido de moda lo que yo le he llamado los espectáculos de fe. O un evento, un espectáculo de fe es lo que está de moda, y el espectáculo es donde la gente viene a un lugar o va a un edificio para escuchar a una persona hablar, para ver a una persona declarar una palabra, para ver a una persona contar las historias de las grandezas de Dios. Pero es bien interesante que aunque muchos de estas reuniones cristianas y de fe hablan de fe, cuando usted mira los creyentes en la audiencia, usted se da cuenta que aunque el predicador habló de fe, aunque el predicador habló acerca de la bondad, de la compasión, de ayudar al prójimo, nos damos cuenta que esas palabras solamente fueron palabras que el predicador habló, pero que la audiencia solamente escuchó. Y esa es la verdad de la que vivimos hoy. Es bien interesante que también esta semana yo veía a través de mi celular un pastor que fue a un canal de televisión, y mientras él estaba ahí, una persona le dice: pastor, tenemos que recordar que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, por tanto, Él no mira a la persona, Él no mira los hechos de la persona, sino Él mira el corazón. Y este es lo que se nos ha enseñado y lo que está de moda. Una persona verte y decirte Dios te bendiga, es lo que está de moda. Una persona hablar como que fuera una persona de fe, como que es una persona discípulo de Cristo, mas no lo es. Porque la realidad es que el evangelio se ha convertido en una moda. Las palabras religiosas se han convertido en una moda. Hablar bonito se ha convertido en una moda. Y como es una moda, todo el mundo ahora quiere estar hablando y comportándose y diciendo las palabras que están de moda. Mas cuando miramos la Biblia nos damos cuenta que Santiago en el capítulo 2 habla acerca de la fe y las obras. Y vemos esto, y Santiago resalta no solamente la fe, pero él dice que tiene que ver fe, más tiene que ver una evidencia o unas buenas acciones como evidencia de esa fe. Y yo te voy a invitar que vayas conmigo a Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, verso 14. Y Santiago dice: hermanos míos, esto es refiriéndoselo a las personas creyentes, a las personas que estaban en la fe. ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿De qué sirve a una persona decir que tiene fe, que es cristiano, que es discípulo de Cristo, si no lo demuestras con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Entonces, mire, algo que quiero detallar y que quiero que entendamos claramente es qué significa la palabra acción o buenas obras. Entonces, en este pasaje Santiago está hablando de que hay diferentes tipos de fe. Hay diferentes tipos de creyente, y por tanto hay diferentes tipos de fe o de creencia. Yo voy a deciros otra vez: hay diferentes tipos de creyentes, por lo tanto hay diferentes tipos de fe. Y mira, la palabra fe en el griego lo que significa es pistis. Y esto puede significar lo siguiente: creencia en una doctrina popular. El hecho de que usted diga yo creo en algo, eso es tener fe en una creencia. Esos son los significados de fe. Por ejemplo, vemos a los populares rabacucus
que se han hecho bastante popular, o vemos a las personas que creen en la Virgen María, y esto es un tipo de fe. Esto es un tipo de fe. También vemos a las personas que hablan de fe, pero es una devoción o una enseñanza. Mi papá me enseñó así, mi abuelo lo hacía así. Los monjes que están en el Himalaya, ellos también practican una devoción porque están todo el tiempo orando. Los musulmanes creen en el orar, los judíos creen en el orar tres veces al día, los musulmanes creen en hacer un mes de ayuno. Entonces esto también es un tipo de fe. También fe es un sentimiento, un credo. Usted sabía que ser ateo también es una fe. Las personas ateas son también creyentes y tienen fe de que Dios no existe. Pero en realidad esto es una verdad. En realidad esto es una fe verdadera. ¿Qué es lo que yo te estoy tratando de decir en esta mañana? Es que aunque una persona se declare creyente o declare tener fe, no significa que esa fe o esa acción o eso que ellos practican es verdadero. Entonces Santiago nos dice, tengan cuidado. Y cuando Santiago habla acerca de que hay un tipo de fe y que si una fe sin acción no puede salvar a nadie, él no está hablando de credos, él no está hablando de costumbres, él está hablando de una fe, de un credo que produce salvación para aquellos que están alrededor de esa persona. Entonces yo puedo hablar de fe, yo puedo creer en Dios, pero no significa que esa creencia está produciendo el resultado que Dios espera. Cuando usted lo contratan en su trabajo y le dan la oportunidad para trabajar en cualquier compañía, ¿sabe lo que esa compañía está diciendo? Yo tengo fe de que tú puedes hacer el trabajo. Mas sin embargo, si tú entras en el trabajo, y por eso casi todas las compañías te dicen tienes 3 meses de probación, porque en los primeros 3 meses de tu trabajo tú debes demostrar que tú eres competente para la posición o la asignación que se te dio. Entonces, mis hermanos, Hebreo también nos habla acerca de la fe, y habla de que Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Lo primero que yo tengo que hacer es acercarme a Dios, creer que Él existe, porque yo no me puedo acercar a algo que yo no creo que existe. Entonces yo necesito primeramente fe, o yo necesito creer que Dios existe para poder acercarme a Él. Santiago también nos habla de una fe que da testimonio de salvación por medio a las buenas acciones, por medio a mi comportamiento. Mira, cuando tú dices ser cristiano, cuando tú dices tener fe, tu comportamiento, tu manera de vivir, tus acciones deben dar testimonio de eso. Y eso es lo que Santiago le estaba reclamando a los creyentes. Él estaba diciendo: ustedes hablan de fe, ustedes dicen ser seguidores de fe, pero sus acciones no muestran eso. Sus acciones dicen todo lo contrario. Y si usted busca en la Biblia, dice también la Biblia que a los impíos a veces maldicen a Dios por culpa de nosotros, porque nuestras acciones no dan testimonio de ser. Siempre yo digo esto: cuando un impío te dice y tú no eres cristiano, ¿sabes lo que él te está diciendo? Lo que tú me dijiste hace un mes, hace un año, hace unos días, y las acciones que tú estás haciendo ahora mismo, o el comportamiento que tú estás llevando ahora mismo, no concuerdan. Si tú dices que eres cristiano, el impío espera que tú actúes diferente, que tú respondas a las situaciones de manera diferente, que tú respondas al tiempo en que estamos viviendo de una manera diferente, que tú no tengas miedo a la circunstancia,
Que tú no tengas miedo de que si te vas a morir, de que si la vacuna te va a matar. Ellos esperan que tú tengas una fe diferente a los que ellas tienen o de lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque el impío, el no cristiano, el no creyente te mira a ti como su modelo. Escuchamos también las palabras que dicen: para yo ser cristiano como tú, mejor no lo soy. Porque si yo confieso y digo ser cristiano, yo soy el modelo, yo soy la luz, yo soy la sal para aquellos que están en la oscuridad. Yo debo de mirarme de una manera atractiva para aquel que no conoce del Señor, para aquel que no es discípulo del Señor, para aquel que no ha creído en Dios. Entonces, si yo camino por el mundo, cuando yo trato a las personas, cuando yo hablo a las personas, las palabras que salen de mi boca deben ser de esperanza, de fe, de confianza. Y eso es la acción y lo que el Santiago está diciendo: muestren con sus obras que ustedes tienen fe. Mire, hay algo que se llama en el estudio teológico antinomianismo. El antinomianismo lo que significa es antiley. Enseña que se afirma poder tener una relación con Dios sin obedecerle. El enomianismo te dice: tú puedes ser cristiano y vivir una vida desordenada. Tú puedes ser cristiano y pecar. Tú puedes ser cristiano y hablar mentira. Y también dice: mira, nada de lo que tú hagas te puede salvar. Y eso de cierta manera es una verdad, pero es una verdad a media. ¿Por qué? Porque la fe, aunque se obtiene por fe y por gracia, no por lo que yo hago, yo voy a ir al cielo no por lo que yo hago. La fe también debe de dar evidencia de que yo he sido salvo. Mis buenas acciones son el resultado de que ahora yo estoy en Cristo. Yo no me porto bien para ir al cielo. Yo me porto bien como resultado de que voy a ir al cielo. Yo no trato a las personas bien porque yo quiero ir al cielo. Yo trato a las personas bien porque es la evidencia de lo que Cristo hizo. Porque da testimonio de que como Cristo amó, yo debo de amar. De que como Cristo trató a la gente, yo debo de tratar a la gente. Entonces, ¿qué significa esto? Que mi manera de comportarme y de tratar a la gente debe ser una manera compasiva y de amor. Que cuando yo hable a las personas, yo debo de motivarlo a esperanza. Que cuando alguien viene y me dice: bueno, esto está feo. Bueno, abrieron la iglesia. Yo no voy para la iglesia, no. Hasta que yo no me ponga la vacuna, hasta que yo no haga esto. Entonces la gente, tú y hay otros cristianos que dicen: yo tampoco. El pastor que dé culto solo, yo lo veo por el internet. Y respetamos esa posición. Pero cuando tú hablas a los demás, ¿a qué tú lo inspiras a ellos? Las palabras que salen de tu boca, ¿qué es lo que producen? ¿Producen fe o producen miedo? ¿Producen esperanza o causan ansiedad? ¿Producen angustia o producen alegría? ¿Qué tú estás produciendo para las personas que están alrededor tuyo? Es la pregunta que el Señor te hace en este día. ¿Qué estás produciendo para esas personas que te ven? Para esas personas que te miran, para esas personas que te escuchan. ¿Qué estás produciendo? Entonces debemos de entender esto, que aunque mi fe, y yo soy salvo por la gracia de Dios en Cristo y por mi fe de que el sacrificio de la cruz del Calvario me perdona, me limpia, me da vida eterna, yo debo de testificar de esa salvación. Mira lo que dice Romanos 2:6 para aquellos que dicen: yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que portarme bien, yo no tengo que hacer nada bueno, yo puedo seguir mi vida y vivir mi vida como yo quiera, y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, especialmente el pastor. Romanos 2:6 dice: porque Él, hablando del Señor, pagará según tus obras.
Dios te va a pagar según tus acciones, según lo que tú hayas hecho, según lo que tú hayas dicho, según como tú te hayas comportado. Dios te va a pagar según esto. Segunda de Corintios 5:10 dice: cada uno recibirá recompensa por lo que hizo en su cuerpo. Tú vas a recibir una recompensa cuando te presentes ante el trono blanco por lo que tú hiciste en esta vida. Es cierto que muchos se van a salvar, pero la recompensa va a ser mínima. Y hay muchos también que, aunque se han comportado bien y han hecho buena caridad, se van a perder porque no creyeron en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender en esta tarde, hermano y amigo que me escucha? Que nosotros tenemos que primeramente creer en Cristo y entonces luego dar resultado, evidencia, frutos de que hemos creído, fruto de que ahora estamos en Cristo. Y como diría mi amigo Felipe y Soporte, ¿cómo usted identifica una mata de mango? Por los mangos. ¿Por qué? Porque si usted ha sembrado algo o una mata de fruta, usted espera que dé frutos. Si ahora tú estás en Cristo y Él dice en el libro de Juan que nosotros, Él es la viña, nosotros somos los pámpanos, o que nosotros somos el resultado, entonces si tú estás en Él y tú te has sembrado en Él, tú como ramas que ahora está en Cristo debe de dar fruto. Porque Él dice: el árbol que no dé fruto, la rama que no dé fruto, será cortada y será echado en el fuego. Entonces yo debo de dar testimonio de que yo estoy en Él. No solo perdonamos, o Cristo perdona nuestro pecado, sino que tenemos que también poner nuestra fe en Él. Fuimos creados para buenas obras, fuimos salvos para buenas obras, fuimos redimidos para buenas obras, fuimos salvados, traídos ahora a la fe para dar testimonio, para pronunciarlo con buenas acciones, que ahora estamos en Cristo. Cuando usted mira a todas las personas en el supermercado, en la escuela, en el trabajo, usted se va a dar cuenta que con el simple hecho de mirar a una persona, usted no puede decir si es cristiano o no. Pero cuando usted comienza a actuar con esa persona, cuando comienza a ver las acciones de esa persona, es cuando usted dice: él es diferente. Y hay algunos que se atreven a decir: tú eres cristiano. Y después tú le dices: y yo también. Pero muchas veces nuestras acciones es que dan testimonio de nuestra fe. Y no es, como dije, para salvarnos, sino para identificarnos y para que otros vean y digan. Como decía mi vecino siempre le decía a su hija: mira a los vecinos cómo se comportan, el matrimonio que tienen, compórtate de la misma manera, crece, cambia, prepárate, estudia, cásate, respeta. Él siempre usaba a mi esposa y yo como ejemplo, porque él veía algo diferente en nuestra relación. Y yo siempre le digo a las personas: no es solamente el comportamiento, ese cambio solamente lo puede producir Cristo. Es Cristo como el centro de nuestras vidas. Y mira, Santiago nos da un ejemplo en el versículo 15 al 18, hablando de la fe más las obras o las buenas acciones. En el versículo, empezando desde el 15 del capítulo 2 de Santiago, dice: supongamos que ves a un hermano o a una hermana que no tiene de comer ni tiene con qué vestirse. Él diciéndole a los cristianos. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y caliéntate bien, pero no le das alimento ni ropa. ¿De qué sirve esto? Versículo 17. Como puedes ver,
Como pueden ver, la fe sin sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, porque de lo contrario la fe está muerta y es inútil. La fe por sí sola no puede producir nada. Tiene que ver una acción, tiene que ver una actuación, tiene que ver buenas obras para que dé testimonio. Del versículo 18 dice: ahora bien, si alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo digo, ¿cómo puedes mostrar tu fe si no haces buenas acciones? ¿Cómo tú puedes decir que cómo puedes dar testimonio si no te comportas de la manera que Dios espera, con tus buenas acciones, con tu trato a las personas? Entonces, fuimos salvos, queridos hermanos, fuimos salvos para que podamos hacer buenas obras, buenas acciones, porque ellas son las evidencias de nuestra fe. Tú solamente no puedes hablar de fe. Como cristianos debemos también demostrarlo por medio de nuestras acciones. No solo fuimos salvos para decir Dios te bendiga, también fuimos, ni para asistir a la iglesia, fuimos salvos para salvar a otros. Fuimos salvos para salvar a otros, y esta es la mentalidad egoísta que existe en la iglesia de hoy en día. La salvación es individual. Es cierto que la salvación es individual, pero tú debes de hacer todo lo posible para que otros se salven. Si Dios te salvó a ti, no era para que tú fueras un pedestal o te convirtieras en una imagen o en una estatua en la iglesia. Dios te salvó para dar testimonio, para brillar, para que tu luz brille en medio de la sociedad, para que tu vida, para que tu manera de vivir, para que tu manera de actuar le dé sabor a la vida, al mundo y a las personas que están alrededor tuyos. Tú tienes que hacer la diferencia en la manera como tú hablas, como te comportas, como tratas a otros. Debes de motivar a otros y nunca debes cansarte de invitar y decirle a otro que Cristo le ama. Entonces, tu trabajo es mostrarle a otro. Hoy en día hay una tendencia de sustituir las acciones, el comportamiento, por las palabras bonitas y las declaraciones proféticas. Hay una tendencia: yo declaro una palabra profética sobre tu vida, y la gente se cae en el piso, se sacude, sale corriendo, llora y esto, y la gente se vuelve loco, y cuando sale de aquí no hay un cambio. Eso es lo que la gente está buscando, porque la gente quiere vivir en la experiencia religiosa. Parece que Dios le mostró algo a Enrique Iglesias cuando le dio esta canción de la experiencia religiosa. O él quizás vio en su experiencia de estar entre las personas que había muchas personas que iban a la iglesia, pero no tenía que ver nada con la iglesia. Que habían personas como en la iglesia que yo asistía cuando era niño, que en la mañana predicaban acerca del Señor, te daban la escuela dominical, y en la tarde tú lo veías en el matiné con una cerveza en la mano. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. La gente anda buscando una experiencia religiosa, pero no quiere tener compromiso con Dios. Ellos quieren tener esto como la relación con una mujer que se encontraron un fin de semana, la pasaron bien, y cuando llegó el lunes: yo no te conozco, yo no te he visto, y si te he visto no me acuerdo. Entonces tenemos que entender que Dios espera un cambio de tu vida, que Dios espera un comportamiento de tu vida, y que Dios espera un compromiso de tu vida. Que no solamente se trata de asistir a la iglesia, cantar a la iglesia, que te declaren una palabra profética, porque una palabra profética, incluso una palabra profética, aunque sea cierto, si tú no accionas y caminas en esa palabra, nada va a suceder. Si quieres caminar en agua, tienes que salirte de la barca. Si quieres ver el mar que se parta frente a tus ojos, tienes que comenzar a meterte al agua. Si quieres ver a Dios sanar a los enfermos, tienes que atreverte a orar por el enfermo. Si quieres ver a las personas que cambien, tienes que hablarle acerca del cambio. Si quieres ver a las personas transformadas, tienes que decirle que su comportamiento de vida está mal. Y sabes, mira,
Eso es lo que pasa muchas veces con muchas personas que asisten a la iglesia y muchos cristianos. Y con la iglesia de este tiempo, y yo le voy a hablar, la iglesia incluso cibernética, el mundo virtual. Que hay personas que se diluyen con los ojos. Ay, ese predicador sí habla bonito. Ay, ese pastor sí habla bonito. Pero cuando ellos pertenecen a otra iglesia y viven siguiendo a pastores, a líderes, a personas de otras congregaciones, y siempre están soñando con la iglesia del vecino, y siempre están hablando bien de la iglesia del vecino. Pero cuando tú estás pasando por necesidad, cuando tú caes enfermo y necesitas que alguien te extienda la mano, ¿quién es que te extiende la mano? No es tu iglesia local. Y no, tú puedes llamar incluso al evangelista que vive en California, o que vive en Texas, o que vive en Miami o en República Dominicana, y decirle: estoy pasando una crisis, envíame una ofrenda. ¿Y sabes lo que el evangelista o el predicador te puede decir? No puedo en esta ocasión. ¿Sabe quién es que te va a extender la mano? Tu iglesia local, tus hermanos, tus pastores. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado la clase de mentalidad y de iglesia que estamos predicando y lo que estamos creyendo. No creas que todo lo que brilla es oro. No creas que todo lo que tú ves en las redes sociales es verdad. No creas que toda persona que habla de Dios está con Dios. Hay que tener cuidado. Entonces tú tienes que entender que cuando la gente muere de hambre, no es porque no oramos suficiente. Cuando la gente está pasando por una dificultad, no es porque oramos suficiente. ¿Sabe por qué la gente se muere de hambre? No es porque tú y yo no oramos para que Dios le diera comida al que no tenía de comer. Fue porque tú y yo, aún teniendo la posibilidad y los recursos para ayudar a ese que tenía hambre, no lo hicimos. Wow, así como que es un silencio demasiado profundo ahí. Entonces, cuando la gente está pasando por necesidad y la gente no recibe ayuda, no es porque Dios no lo quiere ayudar. Es porque Dios te puso esa persona al frente. Pero en tú, ay Señor, úsame toda tu vida orando. Ay Señor, úsame, Señor, envíame a las naciones. Ay Señor, que tu gloria se muestre en mí. Y la persona se te acerca y te dice: yo necesito oración. Ay, te voy a dar el número del pastor para que él ore por ti. Ay, le voy a decir al pastor para que te recoja una ofrenda y te ayudemos. Y tú sabiendo en tu mente y en tu corazón que tú tienes el poder para orar y los recursos para ayudar a esa persona, mas no lo haces. Y vives diciendo: Señor, úsame, úsame. Dios te ofrece todos los días una oportunidad para que su amor se refleje a través de ti. Mas nosotros muchas veces la ignoramos. Hablamos de bendición, hablamos de salvación, hablamos de cambio, hablamos de transformación, hablamos de compasión, pero solamente hablamos. Y Santiago dijo: si tú solamente hablas y no actúas, tu fe es inútil. ¿Qué era lo que conmovía a Jesucristo a sanar a los enfermos? Era la necesidad. El libro de Juan dice que él miró la multitud y se llenó de compasión. Y la palabra compasión que se usa en este texto dice que es cuando usted sabe, cuando usted le da cólico en el estómago, un dolor en el estómago. Eso fue lo que Jesucristo miró cuando miró la multitud y dijo: andan como ovejas sin pastor. Y por eso él le atendió, le dio de comer, le suplió su necesidad, porque había una necesidad y él tenía los recursos y el poder para hacerlo. Entonces, queridos hermanos, cuando tú te encuentres a una persona que te pida oración, ora por ellos. Cuando una persona te dice que tiene necesidad, ayúdala. Y mira, y puede ser que una persona, por ejemplo, necesite $1,000 y tú no puedas ayudarlo con los 1,000, pero tú puedes darle 100, pero tú puedes darle 50.
Incluso tú puedes hacer, hablar, unirte en oración o unirte con otras personas y decirle: mire, esta persona necesita pagar su renta porque si no la paga hoy lo van a tirar a la calle. ¿Y qué es lo que podemos hacer? No hay muchos recursos, no somos ricos, pero en la unidad está la fuerza. 10 personas de a 100 son $1,000. 20 personas de a 50 son. Entonces todo depende de tu actitud del corazón. Tú puedes hacer la diferencia aún con lo mínimo que tú tienes. Y muchas veces, aunque tú no tengas el recurso, tú tienes la habilidad, tú tienes la conexión para ayudar a alguien. Así que cuando alguien se te presenta con necesidad, no ignore la necesidad del que está necesitado, sino atiéndela, ayúdale, dale de lo que tienes. Los apóstoles dijeron: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú puedes dar? Y ayudar a alguien no es darle lo que tú quieres, sino lo que la otra persona necesita. Amar a alguien no es dar lo que tú quieres, sino lo que la otra persona necesita. Entonces tú debes de entender que Dios te ha puesto en este mundo para que bendigas a otros, para que levantes a otro. Fe sin acción solamente es un sentimiento. Fe sin acción solamente es un sentimiento. Fe sin acción solamente es un credo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo hoy, iglesia? Que debemos de caminar en fe y actuar en fe. Que no solamente debemos creer, debemos actuar. La palabra de Dios dice, Santiago mismo dice, que los demonios también creen y tiemblan a esa verdad de que Dios es Dios. Pero los demonios, aunque saben y creen que Dios es Dios, ellos viven en rebeldía. Ellos viven en rebelión en contra de Dios. Ellos no hacen lo que Dios quiere que ellos debían hacer. Entonces nosotros no podemos de ser de esta manera. Debemos de entender de que Dios nos ha salvado para dar testimonio, para hacer evidencia viva, para hacer sus manos, para hacer sus pies, para hacer su boca, para hacer sus oídos, para hacer Cristo brillando en la sociedad, para hacer luz. Entonces tenemos que tener cuidado con ser cristiano con una fe estéril. Y hay muchas personas en esta sociedad, hay muchos cristianos que tienen una fe que es estéril, que tienen una fe que no produce nada, que tienen una fe que no motivan a nadie a cambio, que tienen una fe que no transforma el pensar de nadie, que tienen una fe que no motivan a sus amigos a venir a la iglesia, que tienen una fe que no aporta nada a la sociedad, no aporta nada a la iglesia, no aporta nada al ministerio. Es una fe que solamente es una fe de boca, de palabras, pero es una fe estéril porque no produce nada. Y el Señor te está diciendo, tú debes de tener una fe que produzca salvación. Y el objetivo de que tú fuiste salvo no solamente es para cantar, no solamente para ir al cielo, no solamente para tú trabajar y tener una casa, tener una familia. Dios te creó con un propósito, y uno de esos propósitos por la que Él murió en la cruz y por la que Él te salvó a ti es para que tú salves a otros, para que tú seas ese puente. Como Él fue el puente entre nosotros y Dios, ahora tú vas a ser ese puente entre tus familiares, entre tus amigos y Dios. Una fe que produce cambio, una fe que da testimonio, una fe que produce compasión, una fe que se expresa por medio del amor. Y ese amor es que va a dar producto de las buenas obras, la compasión. Entonces yo debo de obedecer la palabra del Señor. Yo debo de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y mira qué interesante, porque Santiago, cuando habla acerca de la fe más las obras, él habla y dice: si ves a una persona con hambre y con falta de vestido, dale. Él hace una pregunta, y es bien interesante,
que Santiago mira estas dos cosas y tres de las necesidades esenciales de una persona es la comida, es el techo y es la vestimenta. Y él toca estas tres cosas, dos de estas dos cosas. Dice, dale de comer. ¿Cómo tú puedes mostrar tu amor en este tiempo de distanciamiento social? A través de la compasión, a través de la ayuda. Cuando yo miro esto y miro al gobierno que en todos estos meses ha estado distribuyendo comida, las instituciones sin fines de lucro distribuyendo la comida, yo digo, ¿dónde está la iglesia? Y es cierto que tenemos un compromiso. Mira, ¿y sabes por qué muchas iglesias no hacen más por la comunidad? Porque no tienen los recursos. ¿Y tú sabes por qué muchas iglesias no tienen los recursos? Porque los miembros de esa iglesia son mezquinos. Porque si a Dios no le pueden dar lo que es de Dios, ¿cuánto más le van a dar a una persona que ellos desconocen? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Hablamos de amar a Dios, pero tenemos restricciones cuando le damos a Dios. Somos mezquinos a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, mas hablamos de la compasión, hablamos de amar a Dios. Y Santiago dice, si tú has declarado que tienes fe, tú debes darlo como testimonio a través de tus acciones. ¿Y cuál es una de esas acciones que él menciona? Dice que Abraham fue declarado justo por su obediencia. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Que debemos de ayudar al prójimo, que debemos de aportar a la iglesia a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que debemos de ayudar a aquel que está desahuciado, que debemos de suplir a aquel que está necesitado, pero no hacemos nada de esto. Si amar al prójimo y amar a Dios son las dos cosas esenciales y no obedecemos la palabra del Señor, entonces no estamos obedeciendo ninguna de las dos. Porque la palabra se resume en todo esto: amar a Dios, amar al prójimo. Yo tengo que dar testimonio de que yo he creído a Dios con mis acciones. ¿Cómo yo le muestro a Dios de que yo creo en Él? ¿Cómo yo le muestro a Dios de que yo creo en Él? ¿Sabes que una de las maneras como tú le muestras a Dios que tú crees en Él es con tu bolsillo, con tu cartera, con tus finanzas? Hablamos de creer a Dios, glorificamos a Dios, predicamos de hablar a Dios, le decimos a otros que crean en Dios, mas nosotros no le creemos a Dios. ¿Y por qué yo digo que no le creemos a Dios? Porque cuando tú miras los números, los libros, cuando tú hablas acerca de la finanza, de dar en la iglesia, la gente de una vez se irrita. Y esa es una de las únicas evidencias que tú le muestras a Dios que le obedeces y que le amas. Y si a Dios, que tú no lo puedes ver, y tú dices que amas, le amas y le obedeces, no hace lo que la palabra de Dios dice, menos lo vas a hacer con el prójimo. Porque es más fácil amar y obedecer a Dios que amar al prójimo. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que entender que mi testimonio, mi obediencia a la palabra del Señor, a lo que Dios me manda que haga, a ser fiel con mis diezmos y mis ofrendas, a ayudar al prójimo, es todo esto lo que la palabra de Dios enseña acerca de obediencia a Dios. Y si yo voy a decir que amo a Dios, yo debo de testificarlo en todo lo que dice la palabra del Señor. No solamente con venir a la iglesia, no solamente con cantar, no solamente con escuchar. Y Santiago lo dice otra vez, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No solamente escuche lo que el pastor está diciendo hoy, ¿qué vas a hacer para ponerlo en práctica? ¿Cómo yo pongo en práctica lo que el pastor predicó hoy, en este día? Ayudando a aquel que tiene necesidad, contribuyendo a una institución. Voy a recoger unas cuantas cajas de comida o latas de comida de la que tengo en casa y la voy a donar a una institución.
Voy a ayudar a alguien que esté pasando necesidad. Voy a llamar a mi hermano que perdió el trabajo y le voy a decir: mira, no tengo mucho, pero aquí tienes para que te ayudes con tus gastos en el mes. ¿Cómo yo doy testimonio? Aportando, contribuyendo, no solamente financieramente, sino con tus talentos en la iglesia. No solamente contribuyendo con los talentos, sino haciendo algo para engrandecer el reino del Señor. ¿Sabes cómo puedes engrandecer el reino del Señor? Asegurándote que otros sean salvos, atrayendo a otros a Cristo, motivando a otros a que se mantengan en la fe. Todo el mundo decía: ay, ¿cuándo la iglesia se va a abrir? Ay, ¿cuándo la iglesia vamos a volver a tener culto? Pero las iglesias se han abierto. ¿Y a dónde está la gente? ¿A dónde está la fe? ¿Sabes lo que todo este problema mundial ha causado en la iglesia? Es que se mostrara verdaderamente lo que había en el corazón. Que para nosotros lo más importante nunca ha sido Dios, porque seguimos yendo a nuestros trabajos, seguimos yendo a los supermercados, seguimos yendo a comprar nuestras cosas a la tienda. Yo he visto personas, incluso hasta líneas para entrar a la tienda. Y usted se pregunta: ¿qué puede necesitar una persona donde ahora mismo ni siquiera se está saliendo a ningún lugar? Pero cuando se trata de ir a la iglesia: ay, no, pastor, no, yo no voy todavía, no. Pero ellos hacen todo lo demás. Y eso es la muestra de donde está el corazón de la iglesia. ¿Sabes lo que Dios está haciendo? ¿Sabes lo que Dios está haciendo? Él nos está dando una oportunidad de que volvamos a Él antes de que Él regrese por nosotros. ¿Sabes lo que Dios está diciendo, iglesia? Arrepiéntete, mira de dónde has caído y vuelve a mí. Yo tengo que ser y debo de ser el primero en tu vida. La razón por la que vive, el motivo por la que respiras, por la que te levantas en las mañanas, no tu trabajo. Yo debo de ser ese ser que controla tus decisiones, que controla tus relaciones, que controla tus acciones, porque a través de ti es que yo quiero mostrarme al mundo. Yo quiero dar testimonio al mundo. Yo quiero salvar al mundo a través de ti, iglesia. Es a través de nosotros que Dios quiere hacer el cambio, iglesia. Y Dios hoy te dice, iglesia: vuélvete a mí, yo me volveré a ustedes. Acércate a mí y yo me acercaré a ustedes. Arrepiéntete y yo sanaré tu tierra. Yo sanaré tu entorno. Yo sanaré a ese hijo, a esa hija, a ese hermano, a esa hermana, a ese familiar, a ese amigo. Pero primero tienes que arrepentirte de tus pecados, entregarme tu corazón, volverte a mí, hacerme a mí el primero en tu vida y en tus decisiones. No se trata solamente de hablar palabras bonitas. Se trata de vivir una vida en santidad, apartada del pecado, apartada del mal, de la fornicación, del adulterio, del egoísmo, de la mentira. Se trata de mostrar el amor a través de la compasión al prójimo, ayudar a aquel que tú puedas ayudar, extenderle la mano al que tú puedas extendérsela. ¿Sabes? Todos nosotros en este tiempo nos hemos enfrentado a: voy a guardar porque no sé qué va a suceder mañana. ¿Y sabes lo que Dios a principio de año nos movió a hacer?
a dar de lo poquito que nosotros teníamos como familia. Porque cuando tú entiendes que hay un hermano, que hay un pastor, que hay un amigo que está pasando por mayor necesidad que tú, y que lo único que esa persona quiere es comer, tú dices, de lo poco que yo tengo que dar. Aunque yo no tenga nada, de lo poco que tengo voy a dar, porque eso va a ayudar a mi hermano. Yo debo de ser movido en fe. ¿Sabes que nosotros en este país, los Estados Unidos, somos ricos y no lo sabemos, a comparación al resto del mundo? Y eso es una bendición, pero también nos hemos vuelto egoístas. Queremos más, queremos más, queremos más. Queremos fama, queremos ser reconocidos, y nos hemos olvidado de lo esencial de nosotros, de nuestra vida cristiana, de lo que somos como iglesia, de lo que es la salvación, el perdón de los pecados, la redención, sacar a la persona de donde están y traerlos a Cristo para que pueda haber paz, para que pueda haber amor en la familia, en el matrimonio. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. Gálatas 5:6 dice: lo más importante es la fe que se expresa por medio al amor. Lo más importante es la fe que se expresa por medio del amor. La pregunta que yo te hago hoy, iglesia, es: ¿cómo estás tú amando a Dios y a tu prójimo? ¿Cómo estás tú amando a Dios y a tu prójimo? ¿Cómo estás tú mostrándole a la gente de que tú tienes fe y esa fe es verdadera? Yo te invito a que esta semana hables a alguien de esperanza y de salvación. Yo te invito a que esta semana bendigas a alguien, que ayudes a alguien, que le muestre compasión a alguien, que bendigas a alguien, sea financieramente, con un favor, con una ayuda, con lo que sea, pero que hagas algo que muestre a Dios en ti. Y que ese favor no sea en espera de nada a cambio, sino solamente porque quieres mostrar a Cristo en tu vida. Yo te invito a que hoy hagas un acto de fe que produzca salvación. A que esta semana, estos próximos días, hagas algo que produzca en alguien a conocer a Dios, creer en Dios, dar testimonio de que Dios existe. Iglesia, es tiempo de que nos volvamos a Dios. Es tiempo de vivir una fe en acción que produce salvación. Inclina tu rostro ahí donde estás.